Recuerden que terminamos estos 40 minutos, ¿sí? Vamos a terminar como 11 y pico y ya no nos va a dar para, ya damos por terminada la clase, ¿sí? Y ya nos vemos el lunes próximo. Bien, entró Bianca, está entrando. Si ustedes ven, yo voy a compartir pantalla, ¿sí? Si ustedes ven que hay alguien en espera, me avisan, ¿sí? Demotense y avísenme, profe, hay alguien esperando. Porque yo al compartir pantalla no veo si hay alguien que queda en espera. Y Bianca, ¿entraste? Qué lento que está. Ahí, bueno, no sé si se ve que no pudo entrar. Bueno, a ver si se vuelve a conectar. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Si ven que Bianca quiere volver a conectar, me avisan, ¿sí? Porque veo que no se pudo conectar, así que... vamos a compartir pantalla. Bueno, habíamos quedado, ¿sí? En lo que es, para hablar de lo que es TP, ahí está, pueden ver tu aplicación, listo, ahí todos pueden ver. ¿Se acuerdan que habíamos subido, habíamos hablado también el cuatrimestre pasado, de lo que es la tabla, que esta sería la curva de TP, de tiempo de protrombina? ¿Qué pasa? La tabla podía empezar, esta por ejemplo empieza de los 12,5 segundos, ¿sí? Recuerden que yo les había comentado que lo ideal sería que cada laboratorio haga su propia curva, ¿sí? ¿Por qué? Porque como esta es una técnica que es depende del operador, una dificultad que yo tenga en ver el coágulo de 2 o 3 segundos va a hacer que se prolongue la coagulación. Entonces, lo ideal sería armar mi curva desde el operador que va a hacer desde cada laboratorio la práctica, ¿sí? Pero bueno, los reactivos de hoy lo que traen es una curva como para que se pueda utilizar. Igual las curvas no pueden diferir, pueden ir entre 12 segundos 100, 12,5 esta o 13 segundos. Hay otra tabla, creo que es de 13, después la vamos a ver, también está subida en el campus, ¿sí? Bien. Recordemos que el valor de referencia entonces, ¿cuál es? 12 segundos en este caso significaría mi 100%. ¿Qué quiere decir? Que mi sistema de coagulación estaría en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque trabajaría el 100%. Ahora, ¿qué pasa? A medida que los segundos se va prolongando ese tiempo, ¿qué quiere decir? Que mi sistema está funcionando un poco menos, ¿sí? Vimos que en los valores de referencia, entre el 70 y el 100%, se considera que es normal, ¿sí? Así que no es que siempre nuestro valor va a tener que ser del 100%. Entre 70, y fíjense que si yo me fijo acá, entre 70 y 100, acá 70 me da 15,8 segundos, ¿sí? O sea que entre los 12,5 segundos y 15,8 segundos, parece mucho, pero muy poco, son 3 segundos nomás, ¿sí? Fíjense que entre de 12 a 15, que son 3 segundos más, sería lo normal dentro de lo que me estaría indicando que mi sistema está en condiciones, mi vía extrínseca, acuérdense que el TP mide la vía extrínseca, entonces los factores de coagulación de la vía extrínseca estarían condiciones normales porque está funcionando bien, ¿sí? En el caso de que la coagulación esté prolongada, obviamente, ¿ven? El tiempo va a ser más extenso y mi porcentaje va a ir bajando. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? El RIN, ¿sí? ¿Por qué? Porque el RIN en realidad es un parámetro que se utiliza, si bien se utiliza cuando la persona tiene un problema en esta vía, ¿sí? Se utiliza mucho en lo que son los pacientes anticoagulados. ¿Por qué? Porque
Recordemos que la anticoagulación por vía oral, que es en los pacientes que están tratados porque han tenido alguna trombosis o porque algo en particular, muchas veces tienen que estar anticoagulados por un tiempo o a veces de por vida, ¿sí? Entonces, es necesario ¿qué médico es el que maneja lo que es esta, la coagulación o este mecanismo? El médico hematólogo. Entonces, el médico hematólogo, para tener un rango, ¿sí? Más o menos, y no hablar de tiempo y de porcentajes, se entiende que un paciente, para que esté en un rango de anticoagulación óptimo, ¿para qué? Para que no haga trombosis ni para que haga hemorragias, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que un paciente que está anticoagulado tiene que estar en un rango que, si es menor a ese rango, puede correr riesgo de una trombosis. Y si es mayor, puede correr riesgo de una hemorragia, ¿sí? ¿Cuál es el rango que maneja el médico, ¿no? Que nosotros, va a ver que entre 2 y 3, RIN 2 y 3. Fíjense que el RIN no tiene unidades, ¿sí? Así que ahí entró Jocelina y la vi, fíjense que entre 2 y 3, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, bueno, a ver si quiero verles, a ver, más chiquito no puedo. Fíjense que acá, está acá arriba, 204, ¿ven? Así que 204 y 304. Acá lo que me maneja, o sea, fíjense que cuando yo tenga al paciente entre un 204 en este caso y un 304, sí, que lo más aproximado entre 2 y 3, el paciente está en rango de anticoagulación. Quiere decir que está óptimo, está bien. Fíjense lo que me tiene que dar en segundos, casi 22 segundos, ¿sí? Y un porcentaje entre 41 y entre 24%, ¿sí? Así, o sea que todo paciente que esté anticoagulado y bien, o sea que esté anticoagulado por vía oral, más o menos el médico, el hematólogo, considera que cuando está en rango tiene que dar el RIN entre 2 y 3. Así que mi coagulación, mi coagulograma, me va a dar en esos parámetros. Va a ser mayor a 22 segundos, fíjense que entre 12 segundos y 22 son 10 segundos de diferencia, y sí, ahí vamos a ver que la diferencia, ¿sí? En lo que es el estudio, es se va a notar, ¿sí? En esos 10 segundos, entre que nosotros largamos el cronómetro y vemos el coágulo, ¿sí? Bien. Ahora, recordemos, les voy a mostrar la otra curva para que vean que esta va de 12,5 a, bueno, arranca en 12,5 y esperen que les voy a compartir la otra. Creo que si no me equivoco, la otra arrancaba de 13, ¿sí? Exacto. Esperen que ahí les voy a compartir la otra. A ver, ¿dónde estamos? Esperen que le comparto la otra para que vean. Esta es la 2, ¿sí? Ahí ven la otra que arranca de 13, ¿sí? Esta es otra curva que en vez de arrancar de 12,2 arranca de 13. Ahí creo que todos ven, ¿sí? Bien. Estas dos curvas están subidas igual en el campus. Fíjense que igual, acá arranca de 13 segundos, entre 12,5, y hay algunas curvas que pueden arrancar de 12 segundos. Y hasta hay curvas, ¿sí?, que pueden arrancar de 14 segundos. Todo va a depender del lote de reactivo, también del operador, ¿sí? Lo más factible que en los laboratorios que uno trabaje, que trabajen con anticoagulados, se hagan las curvas. Eso sería lo ideal. A pesar de que el reactivo, en este caso soluplastina, el reactivo, traiga la curva preparada, ¿sí? Para hacerlo más ágil. Pero en todo laboratorio que trabaje con pacientes anticoagulados, lo más probable es que se haga la curva propia con su material, con su cronómetro, con el operador que lo va a ver, pero la curva puede dar entre 12,5 y a lo sumo 14, ¿sí?
segundos, es muy raro. Em, ¿Qué les decía? Bueno, con esta curva vamos a hacer TP. Y con esto, lo que se van a manejar es con el TP, con el tiempo de protrombina, son a los pacientes anticoagulados por vía oral. ¿Qué pasa cuando el paciente hace una trombosis e ingresa, por ejemplo, a lo que es una terapia intensiva? Generalmente el paciente que, obviamente, que hizo una trombosis no va a estar en piso, ¿sí? Es un paciente que es de urgencia, si hizo un trombo, hay que ese trombo disolverlo, si se puede disolver, seguramente le harán lo que se llama una angioplastía, depende de dónde esté el coágulo, un trombo es un coágulo, la angioplastía lo que trata de hacer es disolverlo, ¿por qué? Porque puede estar atascado en alguna arteria, pero puede estar también circulando, ¿sí? Y la idea es que eso se tenga que tratar de disolver, ¿sí? Hay sustancias que, que disuelven esos coágulos y bueno, la idea es que ver si hay alguna falla o algún problema, se hará lo que corresponde, si hay que colocar stent, si hay que colocar, hacer puentes, bueno, depende la patología que tenga. Ahora, ¿qué pasa? El paciente ingresa a terapia por una trombosis, lo primero que se le va a hacer, obviamente, es un coagulograma, ¿sí? Para ver, estoy hablando de un paciente que no toma medicación ni nada, ¿sí? Hizo una trombosis, tuvo una ACV, o tuvo un accidente, o tuvo una trombosis venosa profunda, que a veces se hincha la pierna, se ve que se inflama la pierna, se hincha, va y tiene un trombo en alguna de las venas de las piernas, eso es muy común muchas veces, los anticonceptivos pueden provocar trombosis venosas en la mujer. Bueno, o también, como les decía, el hecho de un infarto, el hecho de una injuria en el músculo, también puede provocar un trombo, ¿sí? Por el factor que sea, ingresa el paciente a terapia. La urgencia es inmediata. Fíjense que para llegar, por ejemplo, yo les estoy hablando que esta anticoagulación de un paciente que es por vía oral, más o menos, para llegar a este rango entre 2 y 3, no es algo que se haga de un día para otro. ¿Por qué? Porque al paciente hay que empezar a darle medicación, el hematólogo le va a dar medicación y lo va a ir controlando. Y va a ir llegando al rango, a lo mejor, depende cómo el paciente tome la medicación y a lo mejor lleva una semana, 15 días, 20 días, hasta lograr que el paciente entre en el rango de anticoagulación. En una emergencia, obviamente que esto no puede ser así. La anticoagulación tiene que ser inmediata, ¿sí? Porque si lo que estoy buscando es que no se formen más trombos, entonces el paciente que está internado y entra en terapia, lo primero que se hace es anticoagularlo con heparina, ¿sí? La heparina, que es la misma heparina con la que nosotros trabajamos para que no se nos, en los tubos de tapa verde, ¿sí? Es la misma heparina, obviamente se usa heparina estéril, ¿sí? Y lo que hace es, se le va agregando, ya sea en suero o se llama en bolo, a veces se hace subcutánea, la anticoagulación depende, y lo que se hace es tratar de llegar también ¿y qué pasa? La heparina no hay una medicación oral. Aparte, en realidad, con los pacientes que hacen trombosis se necesita urgente, ¿sí? Lo que tiene la heparina, que al ser líquida, se inyecta en un suero o se pone en una bomba. Esos son mecanismos que son de enfermería, se los comento como para que sepan. Y es cómo se anticoagula el paciente. En ese caso, vamos a ver, recuerden que el valor de referencia de KPTT era entre 25 a 45 segundos, ¿sí? El valor de referencia de KPTT, 25 a 45 segundos. ¿Qué se le hace entonces? Obviamente que si el paciente llegó a la terapia, se le hace un basal de coagulograma para ver cómo tiene basal, sin nada, ¿sí? Y después se le empieza a administrar por vía endovenosa heparina. El médico va manejando las dosis, obviamente los médicos saben, de acuerdo al peso, de acuerdo a factores que son, que sabe el médico cómo tiene que ir manejándolo, y nos van a pedir controles, por ejemplo, a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24 horas, ¿sí?
¿Por qué? Porque con heparina, ¿sí? Para que el paciente esté anticoagulado y prevenir que se haga una otra trombosis o prevenir la trombosis, se va a tener que ese valor de referencia triplicar, ¿sí? Por ejemplo, que pase de 45 segundos, ¿sí? Más o menos, acuérdense que siempre hablamos de segundos en valores, tanto en TP, bueno, en KPTT acuérdense que hablamos de porcentaje, ¿sí? O de RIN. En cambio, con el TP, perdón, hablamos de porcentajes o de RIN, ¿sí? Acuérdense pero con KPTT lo vamos a hablar siempre en segundos. Nuestro valor máximo de referencia es 45, ¿sí? Más o menos va a tratar de llevarse al paciente en un rango de 130 segundos, más o menos, que es lo máximo 45, 45 por 3, sería 3 veces 45, son 135 segundos. Más o menos se le va a ir administrando y se va a ir controlando el KPTT. Cuando llegue a 130 segundos, acuérdense que 130 segundos son casi 2 minutos y pico, ¿sí? 2 minutos 20 más o menos. Eso es lo que me va a tardar en coagular, ¿sí? Mi KPTT cuando el paciente haya llegado en rango, ¿sí? Siempre el resultado se informa en segundos, no se informa en minutos, ¿sí? La idea es esa, o sea, no sé si habrá algún lugar que lo informe. Tanto el TP se informa en porcentaje y el KPTT se informa en segundos, ¿sí? Eso es así. Bien. Una vez que el paciente entró en rango, en los 136, con la heparina, se lo va a mantener, se le deja de aplicar y se trata de mantener en ese rango. Y una vez que el paciente pase todo ese periodo de posible trombosis, bueno, va a ser, si el paciente supera todo ese episodio, obviamente va a tratar, se le va a tener que dar el alta, ¿sí? Ahora, el alta no se la puede dar sin ningún anticoagulación. Ahí es cuando se pasa la anticoagulación oral. ¿En qué manera? Se le va bajando la dosis de heparina y se le empieza a administrar lo que es la dosis oral, ¿para qué? Para que el paciente tratara de mantener, y ahí sí ya empieza a manejarse la vía extrínseca, ¿sí? O sea que como terapia de ataque, siempre lo que se hace es atacar, o sea, como la heparina es líquida y es mucho más fácil la aplicación, y aparte esos al llegar a esos 130 segundos, puedo llegar en 12 horas o 24 horas, ¿sí? En cambio, con la medicación oral, me va a llevar unos días llegar a la anticoagulación ideal, que sería el rango entre 2 y 3, ¿sí? No es algo que yo le puedo dar al paciente 3 pastillas, no. Se tiene que manejar despacio, ¿sí? La heparina se maneja mejor porque va por vía endovenosa y bueno, es mucho más fácil para trabajarlo. Cuando se llegó a esa anticoagulación, el médico la mantiene ahí, empieza a bajar las dosis de heparina y se le empieza a administrar al paciente cuando ya se quiere dar el alta, se empieza por ahí con un cuarto, con media de pastilla, la que es la que se utiliza generalmente es una droga que es la warfarina, que es el nombre por ahí que se encuentra es Sintrón. Hay otras drogas también. Esa es la más conocida y la más económica. Y bueno, y lo que se trata es y ahí ya se empieza a medir, ¿sí? El TP, ¿sí? A medida que se le va dando al paciente, la dosis se le va subiendo, se va bajando la de heparina, se le va subiendo eh, la de el Sintrón y se va midiendo TP, ¿sí? El TP cada 6 horas para ver si va bajando, ¿sí? Muchas veces lograr la anticoagulación lleva unos días. Está bien que el paciente está en terapia, entonces sí o sí, si es un paciente que tuvo un infarto, el infarto son 7 días de terapia, de internación, ¿sí? Y bueno, después pasar al piso. El paciente anticoagulado se maneja en terapia, no se maneja en piso, ¿sí? Una vez que se logra la anticoagulación ideal y más o menos por vía oral se está llegando
al rango de 2 o 3, se lo puede esternizar, porque el paciente, imagínense que si es por un infarto, estar tantos días también lo deprime, ¿sí? Si superó el infarto, pues sí o sí, un infarto son 7 días. Tiene que ser una persona que esté muy bien como para que la saquen de terapia antes de los 7 días porque puede reinfartarse, ¿sí? Y bueno, obviamente que el paciente sale de terapia y generalmente va a piso unos días, ¿sí? Pero cuando sale de terapia ya tendría que estar en rango en vía oral de anticoagulación aproximándose a entre 2 y 3. Se le puede llegar a dar el alta, pero se le va a hacer controles el primer mes prácticamente todas las semanas. ¿Por qué? Porque el sintrón o la vía oral muchas veces se ve afectada por la alimentación, ¿sí? Hay ciertos alimentos que afectan, hay ciertas conductas de las personas que pueden eh, entorpecer de alguna manera, pero a ver, esto es inevitable porque la droga con la que se maneja es así, ¿sí? Por ejemplo, hay ciertos tipos de verduras que inhiben a lo que es la pastilla, entonces por eso es necesario controlarlo primero todos los meses, ¿sí? Después, el primer mes por ahí va a ir toda la semana para que, y obviamente para que el paciente se le va a dar una dieta de qué puede comer, qué no puede comer. Eso sabemos que a veces la persona lo respeta o no lo respeta. Si la persona lo respeta y más o menos lo hace caso, va a estar dentro de ese rango. Hay alguna medicación que también puede afectar, ¿sí? Entonces, si el paciente obviamente se salvó de una trombosis, pero puede tener gripe, necesitar antibióticos. Todo siempre hay algún factor que hace que sí o sí el anticoagulado tenga que controlarse todos los meses y que pueda variar un poco o que se vaya de rango o que falte, ¿sí? Porque aparte van a ver que la anticoagulación, si alguno tiene algún familiar que sea anticoagulado, pasa que a lo mejor no me dan todos los días medicación. Me dicen, bueno, tomás lunes, miércoles y viernes. En 10 minutos se corta, chicas, ¿eh? Lunes, miércoles y viernes. Y los demás días no tomás. O tomás lunes media, martes un cuarto, miércoles media, ¿sí? El paciente anticoagulado tiene un régimen que es muy estricto y que puede modificarse mes a mes. Por eso por eso fíjense lo importante es de hacer el estudio como corresponde, ¿sí? Porque que el rango nos dé que le falta anticoagulación o que está pasado, si nuestro estudio falla en algo de estos que es muy sensible, lo que es el TP, eh, también es factible que al paciente le modifiquen la dosis de medicación, ¿sí? Si nosotros informamos un TP que está retrasado en lo que es el rango, lo más probable es que al paciente le den más dosis. Al mes siguiente puede pasar que se haya pasado y así va a ser constantemente el paciente anticoagulado. Por eso el médico hematólogo generalmente le recomienda al paciente anticoagulado que vaya siempre o le da un laboratorio, ¿sí? Que para que vaya siempre o le pide que si elige un laboratorio que vaya siempre el mismo. ¿Por qué? Porque como les decía, el TP es una reacción que depende mucho del operador y lo más probable que por ahí en un laboratorio usen una curva de 13 segundos y en otro laboratorio por ahí usen una curva de 12 segundos o en otro laboratorio usen una curva de 14 segundos. Y fíjense que eso me va a variar, sí, en muy poquito el porcentaje y el RIN también, ¿sí? Entonces, si el paciente va un mes a un lugar, otro mes a otro lugar, en donde las curvas son distintas, por muy poquitito que sea el cambio, me puede variar el rango, ¿sí? ¿Se entiende entonces por qué al paciente anticoagulado se le indica que vaya siempre al mismo lugar o se le da un laboratorio que trabaje con anticoagulados, en donde sabemos que todos estas cuestiones, estos puntos están contemplados, ¿sí? Están contemplados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque manejar un paciente anticoagulado es bastante delicado. Piensen que acá no hablamos de un resfriado, sino hablamos de que un paciente puede hacer o una trombosis, si ya hizo una, quiere decir que tiene tendencia,
hacer trombos, o que al contrario, mandarlo para el lado de lo que es la sobredosis, sería en el sentido de que se puede desangrar, ¿sí? Son pacientes que se golpean y se le hacen hematomas, que pueden sangrar la nariz, o sea, son cosas delicadas. No es para asustarlos, pero es para que se sepa que el paciente anticoagulado tiene que estar muy vigilado y que depende mucho de lo que es el valor del laboratorio. Ahí nuestra tarea es indispensable que esté bien hecha, ¿sí? No hay posibilidad de error acá. Tenemos que ser lo más diligentes posible, ¿sí? Y por eso, bueno, es como les digo, el médico recomienda siempre un lugar porque sabe que trabajan bien, o le pide al paciente que vaya siempre al mismo lugar por eso. Bien. Bueno, nos quedan 6 minutitos entonces. Estas dos curvas les quedan en el campus, ¿sí? Fíjense que acá tengo a ver, esperen que vuelvo a compartir el campus, acá está. Fíjense que en el campus les va a quedar, ¿sí? Ahora les voy a... Este es el PowerPoint, que es bastante complejo, se los voy a dejar habilitado igual, ¿sí? Acá hay un inserto de lo que es el TP, ¿sí? Lo que es el soluplastin. Esto también vamos a repasarlo y leerlo la semana que viene. Acá está el procedimiento y está también, fíjense que acá dice determinación específica de la actividad de los factores 2, 5, 7 y 10, ¿sí? La vía extrínseca, acá me dice qué factores se manejan, ¿sí? Así que de acá podemos sacar qué es lo que vamos a hacer. La semana que viene vamos a hacer un cuadro, ¿sí? En donde vamos a tener qué factores manejan la vía extrínseca y cuál la vía intrínseca. Acá en lo que es el inserto, ¿sí? Que suluplastin es lo que usamos para hacer ETP, nos dice qué factores manejan, así que lo podemos sacar de acá. Y después tenemos también el inserto de KPTT, en donde aparte de darnos la técnica, nos explica, ¿ven? Sirve para detectar anomalías en la vía extrínseca de coagulación, cómo son los factores necesarios para la formación del activador intrínseco de protrombina, o sea, factores 8, que acuérdense que el 8 aparte es un factor que interviene en lo que es la falta de factor 8 en el paciente hemofílico, ¿sí? O sea que el paciente hemofílico deducimos que va a tener afectada la vía intrínseca, el KPTT prolongado. ¿Ven cómo tienen que ir asociando? Y factor 9, 11 y 12, ¿sí? De acá vamos a sacar ese cuadro y vamos a repasar esto que les decía. Y acá tienen, ¿sí? No sé si, acá tienen que vamos a ver, no me acuerdo cuánto dura, pero tienen 5 minutos, bueno, esto quiero que lo miren, ¿sí? Van a mirar cómo se hace el tiempo de protrombina y no sé si por eso, no sé si ustedes lo escuchan, y tienen también el KPTT, ¿sí? ¿Cómo se hace? Esta es de 3 minutos, no sé si ustedes escuchan, por eso se los dejo para que lo vean, ¿sí? Quiero que lo vean, eh, que vean eso, porque si yo no llego a conseguir el reactivo, nos vamos a tener que guiar más que nada por lo que vemos acá para después hacer, igual vamos a intentar verlo juntas, las clases que vienen, esto vamos a hacer el cuadro de los factores, ¿sí? Que son los que, y vamos a hablar algo más de factores de la cascada, que les voy a llevar otro diagrama de la cascada, pero creo que con esa foto vamos a tratar, la idea es que entiendan cómo trabaja, ¿sí? Si bien no voy a preguntar la cascada, sí cómo trabaja para saber que ustedes se den cuenta de cómo trabaja la coagulación, ¿sí? Bien, quedan 2 minutos 43, ya se está por cortar, así que cuando se corte no nos vamos a volver a conectar por media hora, tuvimos un recreo medio cortito, así que les agradezco las que se levantaron temprana, discúlpenme las que quedaron colgadas, que no las vi,
Y lo que voy a hacer ahora es con estas tres grabaciones, las voy a subir a YouTube y les voy a compartir el link, ¿sí? Para que ustedes la puedan ver, las que no pudieron estar desde temprano, o para repasar. Queda para leer el paper que les dejé, que estaba ahí también, ¿sí? Hay el paper de, fíjense, esperen, está dentro de lo que es prueba de detección, ¿sí? Fíjense que arriba de los dos videos hay uno que dice prueba de detección. Ahí está el paper que les dejé, que les habla de un resumen de lo que es la coagulación, de lo que son los sistemas, que de ahí pueden leer. Y voy a ver si subo ese PowerPoint que les pasé, esa peliculita, ¿sí? Que la deben tener del año pasado, pero la voy a ver si ahora la subo, si les queda también para que la repasen. Nos vemos la semana que viene. Si podemos hacer la práctica, sacaremos sangre alguna de nosotras y haremos coagulograma. Y si no, bueno, trabajaremos con el video. Vamos a ver. Pero la idea es que la clase que viene quede repasado y visto todo este tema y completado con preguntas, con las preguntas que pueden entrar en el examen para que ya las tengan preparadas y listas. Se corta en un minuto. Les mando un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Y bueno, que tengan una buena semana. Y en un ratito les comparto por el grupo los links para que ustedes después puedan verlo cuando quieran, las 3 videos, si les interesa y si no les queda ahí de consulta. ¿Listo, chicas? Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Que descansen, ¿eh? Que descansen, Chao, no. profe, Que tengan gracias. buena semana. Nos vemos. Hasta luego.